planteas algo que nos preocupa muchísimo a las feministas. Y lo que nos preocupa mucho, y esto es para decirte que estoy de acuerdo con la mitad y con la otra mitad igual un poco menos, ¿no? Yo creo que es completamente cierto que hay muchas mujeres jóvenes que sienten que creen que el lugar natural es estar de acuerdo con las posiciones reglamentaristas, porque ha calado bastante el discurso de que la reglamentación de la prostitución es un discurso pro derechos de las mujeres que ejercen la prostitución. Y desde ese punto de vista, quienes consideramos que la prostitución es una institución central, crucial, del patriarcado o de los patriarcados contemporáneos, que diría Kate Millett, por supuesto que tenemos que generar una estrategia para poder desactivar esa especie de ola ideológica que atraviesa, desde luego, no sé, desde luego sí atraviesa las aulas universitarias, y no solo las aulas universitarias. Desde este punto de vista yo creo que hacer el vínculo entre las políticas económicas neoliberales y la prostitución, yo creo que es un argumento bueno. Ahora bien, dicho esto, yo creo que también es importante, y aquí quiero hacer una reivindicación de la teoría feminista. Lo que no se nombra, no se ve. Y nosotras tenemos una larguísima experiencia de haber emprendido luchas poderosísimas, luchas que hemos ganado y que inmediatamente después de ser ganadas se desvincula ese éxito de la lucha que dio el movimiento feminista. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que necesitamos hacer el análisis del contrato sexual, necesitamos hacer el análisis del contrato sexual y no desvincularlo de la estrategia. Entonces, eso lo daba por hecho, que es lo que hacemos, ¿no? Quería decir, no, eso está claro, que para nosotros la prostitución, para mí lo es central en el mantenimiento del patriarcado, la reproducción es central. Eso lo doy porque todas estamos de acuerdo, ¿no? Pero quiero decir que me parece muy interesante desde ahora unirlo, que también es patriarcal los bienes de alquiler y la venta de óvulos. No es solo neoliberal, es patriarcal. ¿Qué cuerpos se venden los de las mujeres? Pero déjame solamente que termine un solo segundo para decir que hay una tendencia, digamos que el neoliberalismo está siendo una ola que está aplastando tantísimos derechos que desde los propios sectores feministas, y no nos libramos casi nadie, tendemos a identificar el neoliberalismo como una fuente primordial de opresión de las mujeres, y lo es, sin ninguna duda lo es. Yo lo que diría es que tenemos que tener mucho cuidado con este análisis, aún suscribiéndolo, y centrarnos las feministas en lo que nos tenemos que centrar, que sería la política sexual del neoliberalismo, y centrarnos sobre todo en los mecanismos de opresión de los sistemas o de las estratificaciones patriarcales. A mí me parece que eso es fundamental, porque si no podríamos llegar a reducir la cuestión de la prostitución en una cuestión de clase. Y antes de ser una cuestión de clase, es una cuestión fuertemente patriarcal. Bueno, me llamo Isaías. Soy muy pesimista. Y lo soy desde una óptica un poco del análisis global del fenómeno. Levanta la voz. A principios de los años 90, Amartya Sen, el economista del desarrollo, escribió un artículo muy provocador diciendo ¿dónde han ido a parar 100 millones de mujeres en Asia? ¿No? Esas 100 millones de mujeres no son 100 millones. Son 350 millones de mujeres de desfase debido pues a políticas de selección en el nacimiento, infanticidio, etc. Ese desajuste que tiene que ver con sistemas represivos, ¿no? Pero también con una lógica de mercado, con patriarcado, etc. Vamos a pagar las consecuencias ahora a nivel global. Es decir, que haya 300 millones de asiáticos hoy que se vean abocados, no lo estoy legitimando, pero a una relación de violencia, ¿no? En sus relaciones sexuales, pone muy difícil, ¿no?, imaginar una resolución a nivel global de este problema. Entiendo que a nivel micro, aquí en Europa, plantearnos desactivar la demanda es razonable, etcétera, etcétera. Pero a nivel macro, a nivel global, ¿no?, nos estamos enfrentando hoy con jóvenes adultos que
que viven en una realidad de 350 millones de mujeres de desfase. Y eso significa tráfico. Y eso significa tráfico en muchos sentidos, de Occidente hacia Asia, de nuevos puntos donde se comercializa el sexo, etc. ¿no? Por lo tanto, yo creo que si no se aborda también la necesaria lucha por nuevas formas de sexualidad igualitaria y libre, ¿no? Por lo tanto, esa dimensión también de vivir la sexualidad de una forma diferente, rompiendo las estructuras tradicionales, va a ser muy difícil encontrar una solución. Yo de todas maneras bueno, luego se me olvida. Alicia quería hablar. Pero tienes que pedir la palabra. Perdón. No, Alicia. No, yo, a ver, estando de acuerdo en que efectivamente la sexualidad, la esencia es el tráfico del cuerpo de las mujeres o el mercado de la carne, que a mí me gusta, sí que creo que hay que marcar líneas estratégicas, porque efectivamente las formas de la prostitución son diferentes. No es equiparable el putiferio y el standing con las mujeres traficadas, o las mujeres tratadas, o las prostituidas o las prostitutas. Eso por un lado. Y por otra parte sí que me parece incidir en la necesidad, que yo creo que ahí hemos incidido poco, el del papel de los prostituidores, a pesar de todo. Es decir, los hemos dejado de lado y efectivamente hay que empezar a trabajar y a denunciar los clientes, los prostituidores. No existiría prostitución sin prostituidores, que son a su vez los que generan y regulan todo lo que es el tráfico de mujeres. Ahí, y además, no es el mismo tipo de prostituidor uno que otro, o no son las mismas redes de prostituidores los que controlan determinados sectores de la prostitución u otros. Quiero decir que el tema ya sabemos todas las personas que estamos aquí que es muy complejo, pero sí que considero que es preciso marcar una estrategia clara, sobre todo porque no sé si lo ha planteado Charo, me parece evidente que eso nos va a poner en un punto también de diálogo con otras posturas que también se dicen abolicionistas, pero además reglamentaristas, ¿no? Porque verdaderamente es, para alguna de nosotras, yo soy abolicionista y he hablado y discutido con muchas de vosotras, obviamente, pero en el momento de empezar a trabajar con las mujeres prostituidas o en situación de prostitución, pues te encuentras con algunas contradicciones y con algunas respuestas que no somos capaces de dar, ¿no? O por lo menos que yo, desde mi perspectiva y desde mi compromiso feminista, no he sido capaz de dar. Con Rosa ya lo hemos hablado, me parece que en alguna ocasión, ¿no? Me parece que el punto de los prostituidores sí que es fundamental. Evidentemente faltan 350 millones de mujeres, ¿no? Porque víctimas de genocidio y de todos los crímenes de honor y de todas las violencias de género, etcétera, etcétera, pero verdaderamente hay el resto de varones, desde los 16 hasta los 70 y tantos años, son consumidores de prostitución. Es decir, que cuando sacamos el perfil del prostituidor, nos damos cuenta que son nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros padres, nuestros compañeros, nuestros primos y desde luego el cura de nuestra parroquia fijo, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí hay elementos que efectivamente, porque hasta ahora han salido de rositas, y a mí esta línea de trabajo me parece una línea importante sobre la que hay que incidir y que no hemos incidido suficientemente. Sí, ya. No hay más palabras. Bueno, aquí hay una. Perdona, 2 palabras para contar un poco, contestan, que es que si no se les olvida. Tenéis 2 palabras que no me he olvidado tú. Y que luego te la quiere decir. Vale. Perdona. Yo pertenezco al activismo feminista. Esto es lo que me caracteriza. Y yo tengo motivos para ser optimista porque cuando empezamos en el año 95 a debatir sobre el tema de la prostitución, no es que estuviéramos huérfanas y solas, estábamos huérfanas, ahora me voy a quejar de hacer el típico reproche a la academia, huérfanas de academia, huérfanas de posturas políticas, y es más, la postura que nosotras manteníamos por la abolición de la prostitución es esencialmente contradictoria con la de la reglamentación. Son 2 posturas antagónicas y que no, en mi opinión, no se pueden reconciliar. Yo tengo motivos para decir que soy optimista porque desde el año 95, que comenzamos este debate, cuando se debatía el Código Penal del 95, hasta ahora hemos hecho un recorrido en donde se ha modificado, una de las cosas más importantes, se ha modificado el punto de vista
de la mayor parte de las organizaciones del movimiento feminista, por lo menos de un determinado punto, y se ha incorporado a la agenda de los partidos políticos en un debate que no tiene nada que ver con el 95. O sea que tengo motivos para ser optimista en el sentido de que la acción política sí que produce consecuencias y acciones. Europa y los países occidentales son determinantes en la evolución de los derechos fundamentales y en la creación de determinados marcos normativos, ¿no? Y de impulsar determinados valores para grupos sociales. Por lo tanto, si Europa cambia y América y los países occidentales cambian, tiene la capacidad de influir de alguna manera, de expandir determinados efectos de lo que vaya pasando. Claro que tenemos estrategias. Yo soy de nación. Yo llevo desde el año 95 militando políticamente en la abolición de la prostitución. Tenemos muchas estrategias y propuestas políticas que se transforman en propuestas políticas que sirven para parar lo que queremos. Nosotros llevamos reivindicando desde el año 95 la penalización, o sea, la penalización de la industria del sexo. Significa volver a una normativa que teníamos en la década antes del año 95 que penalizaba todo aquel que se montara un chiringuito para vivir la prostitución ajena. Esta normativa penal decía, yo me puedo prostituir, tú no puedes ganar penas con mi prostitución. Así de simple, se llama proxenetismo, lucrativo, no lucrativo, tercería locativa y rufianismo. Esas eran 4 figuras que había en el Código Penal y que tú me vivías de mí porque yo me prostituía. Aunque como dicen las de Taira, es que meten a mi hijo que vivía de mí en la prostitución, son más mentirosas que la puñeta y no hay una sola sentencia de ese tipo. Sí, había el chulo redomado era un proxeneta no coercitivo. Luego estaba el proxeneta coercitivo, que era el que con violencia, intimidación, abuso de posición dominante, te hacía ejercer la prostitución. Y luego estaba una cosa que se llamaba tercería locativa, que es el que pone un putódromo. No teníamos que hacer ningún esfuerzo, porque es que poner y ofertar mujeres era un delito sin tener que recurrir a demostrar que las mujeres eran coaccionadas, no coaccionadas, etc. Luego hay otra parte que es muy importante. Los modelos normativos sirven para algo. Y esta es una decisión que en el subjetivismo de las mujeres que reivindican prostituirse, yo quiero romper ya, pero como radicalmente. Es verdad que estoy en un auditorio que me permite que me voy a expresar en los términos en que me voy a expresar. Mira, la prostitución tiene que ver con mi vida, o sea, no con la suya, ¿de acuerdo? No con que yo me quiero prostituir y esta es mi vida, porque esta decisión que tú se supone que es equivalente a la mía, crea un modelo de sociedad que crea desigualdad. Por tanto, este tema de si te quieres prostituir o no te quieres prostituir, influye estructuralmente en la vida de todas las mujeres. Y por tanto se trata de un modelo incompatible con un modelo de igualdad. Es decir, esta sociedad regula el contrato de... Yo siempre lo explico. Esta sociedad regula el contrato de matrimonio en condiciones de igualdad. Luego tú, en tu casa, puedes vivir en condiciones de desigualdad. Tu marido administra los bienes de la sociedad, determina el dinero, donde vivís. Tú puedes vivir en desigualdad. Pero el modelo, por si quieres romper, hay un amparo normativo de derechos que dice que el hombre y la mujer son iguales en derechos y en obligaciones, que lo que se adquiere dentro del matrimonio es tal, que el derecho al ejercicio de la patria potestad es común, es decir, hay todo un catálogo de derechos que te permite vivir. A mí si viene un grupo de mujeres y reivindica su derecho a matrimonio desigual y quiere un modelo normativo de ese tipo, seguramente no tendríamos ninguna dificultad en pegarnos a puñetes. Yo me pegaría a puñetes, porque no voy a perder mi derecho a la igualdad, porque mi derecho a la igualdad es innegociable. Entonces, con las reglamentaristas, que hacen una proposición, una propuesta, que además es totalmente falsaria, todo lo que cuentan de que es posible regular la industria del sexo y que ellas tengan condiciones. Bueno, todo esto es una estupidez jurídica como la copa de un pino, a pesar de que acaba de salir una tesis de Gloria Polleto sobre el tema de las cooperativas de mujeres, etcétera, etcétera. No obstante, a mí, no sé cómo deciros, en nuestra propuesta en el tema de la abolición es, vamos a crear instrumentos, y los instrumentos ¿no? de las leyes, que me lleven a un camino en igualdad. ¿Existe desigualdad salarial? Sí, pero no la profundizamos, ¿no? ¿Existe violencia en las relaciones de pareja? Sí, pero no instrumentalizamos políticas que la consientan, la violencia. Instrumentalizamos políticas encaminadas a desarrollarla. Por eso mi modelo normativo es contrario al otro. Es que yo no puedo aceptar desde el punto de vista de la igualdad que se pongan normas que normalicen, ¿no? Que acepten, que legitimen esas prácticas sociales. Es como si alguien reivindica aquí y dice, no, yo estoy por la mutilación genital femenina con bisturí. Pues mira, no, en esta sociedad no hay mutilación genital femenina. Si lo haces, la cagas. O sea, fatal, vas a la cárcel. Bueno, estas estrategias son las que sirven para desactivar determinadas conductas. Cuando pongo la vara aquí y digo,
si hay un grupo de mujeres que si le apetece prostituirse, pues nada, que se den de alta en la seguridad social, que pongan un negocio. Estoy presuponiendo la aceptación colectiva del uso sexual de las mujeres, ¿no? Y luego hay mujeres que se prostituirán y que vivirán en su casa y harán lo que quieran, o sea, lo podrán hacer, pero no habrá una norma que regularice y normatice esa actividad, porque es que entonces va en contra del principio de igualdad, que es la aceptación colectiva. Yo creo, si me dejas añadir una cosa, yo creo que lo que ha estado antes contando Charo muestra que es posible hacerlo, porque el modelo sueco, ahora el modelo noruego, es lo que ha hecho. Y ese modelo no ha pretendido dejar a las mujeres sin derechos, ni reprimirlas, ni perseguir a las mujeres prostituidas, sino que es un modelo que ha dado alternativas, que ha integrado a las mujeres y que efectivamente ha frenado la trata. De manera que ese modelo, el modelo ahora llamado noruego, muestra que esto es posible, ¿no? Que no es una entelequia. Yo solamente, es que yo quiero reivindicar un poquitín lo que ha dicho Beatriz. No todo, porque no estoy de acuerdo en todo, pero vamos a ver, yo con lo que estoy de acuerdo en lo que ha dicho Beatriz es que necesitamos producir argumentos que atraigan a mujeres, sobre todo a muchas chicas, que consideran que la reglamentación de la prostitución es en realidad darles derechos a mujeres que están en una posición de fuerte desigualdad. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con Beatriz que quizá el argumento del neoliberalismo, esto dando por hecho que yo no discutiría a Charo Carracedo ni una coma de lo que ha dicho, porque estoy completamente de acuerdo en todo, vamos. Aunque estoy de acuerdo en todo, aun sin oírla, ¿eh? Pero solamente para completar, yo entiendo el problema que tenemos las que trabajamos sobre prostitución y vamos a dar charlas cuando nos encontramos a chicas que tienen 20 y tantos años y que consideran que nuestros argumentos son argumentos del siglo pasado y que tenemos que encontrar argumentos convincentes para que entiendan la racionalidad política que tienen nuestras propuestas. Y desde ese punto de vista yo creo que sí que podemos utilizar argumentos con un carácter instrumental, para que estas mujeres comprendan que el uso sexual de las mujeres por parte de los varones por precio, el uso de la carne por precio, que diría Charo, no es aceptable desde el punto de vista ético y no es aceptable desde el punto de vista político. Pero tenemos que desarrollar. Las estrategias de las que habla Charo están ahí y es un debate que yo, veo clarísimo, que desde el 95 hasta ahora ha tenido efectos, que hay ya 4 países que han legalizado leyes que van en la dirección de la de Suecia, del 99, pero eso no quita para que no hablemos solamente para nosotras. Nuestra obligación es hablar para aquellas mujeres también que consideran que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera. Y aquí yo creo que tenemos que producir algunos argumentos con cierta habilidad para que las puedan persuadir. Pues un inciso, uno de los argumentos de mejoras es que hablen ellos. Quiero decir, yo habitualmente en mis charlas pongo unas web de los prostitutores, de cómo se intercambian ellos la información. Entonces pongo un trozo que es cómo se hablan ellos de las mujeres. Entonces, ¿dónde me puedo cepillar una china? Y entonces le contesta otro prostituidor y habla de las mujeres. A mí una de las estrategias que yo sí que utilizo para intentar que las mujeres perciban de la naturaleza de las relaciones que se establecen en la prostitución es que hablen ellos. Yo busco en internet, copio un poco las conversaciones que ellos tienen y las coloco ahí y les dejo un rato conversando de estos power, de estos un rato. Y luego ya pues hablamos de si esto es una relación igualitaria. Quedan 3 palabras que son, perdona, está él, tú y yo. Ya, sí, bueno, y 4. Y perdón un momentito, que yo no quiero ser precipitadilla, pero hay que 15 minutos. Y en 15 minutos... Sí, y además, antes de irnos, tenemos que vender nuestro libro y deciros que vamos a tener un maravilloso congreso el día 25 de abril. Con eso no, con nada. Que pongáis en la agenda.